Vamos a hacer un guiso que la verdad que es uno de mis guisos favoritos de setas, sobre todo porque esto es, bueno, pues una base para infinidad de historias. A partir de este estofado podemos arrancar, por ejemplo, un arroz, podemos arrancar un risotto y luego, sobre todo, yo creo que esto es un estofado básico para una pasta. Yo creo que uno de las mejores pastas que nos podemos comer es una pasta, bueno, pues que al final la empapemos con este guiso de colmenillas, carraspiñas o morquelas, como le llaman algunos, que veis que tengo ya, bueno, pues en ese bol. Además estoy contento por partida doble, porque la semana que viene va a estar con nosotros David Doblas. Estamos aquí mirando hacia arriba en el plató para ver si hay que hacer alguna cabida o alguna historia para calentar la cabeza, porque sabéis, bueno, pues que es una auténtica torreta. Y aquí va a estar con todos nosotros compartiendo sus experiencias en Argentina, porque es un gran conocedor de Argentina, y nos hará, bueno, pues algún panecillo argentino y luego, bueno, pues un arroz Doblas, nada más y nada menos. Hablaremos de baloncesto, bueno, él hablará de baloncesto porque yo no tengo mucha idea, y sobre todo disfrutaremos. Bueno, vamos a hacer estas morillas. En este caso, bueno, pues yo he utilizado unas morillas que están secas, como veis en este frasco, que las podéis comprar en el comercio. Estas son, la verdad, que de tamaño excepcional, ¿eh? Fijaros qué tamaño tienen estas morillas. Bien grandes, pero bueno, al final el calibre de morilla, bueno, pues va desde las minúsculas, que las hay, que son muy pequeñitas, muy preciadas y muy caras, que son unas morillas muy pequeñitas que se suelen servir como guarnición, bueno, pues de aves asadas, de carnes y tal, en algunos grandes restaurantes. Bueno, hasta las morillas de tamaño más grande. Estas son un tamaño medio, porque es verdad que las morillas pueden coger un tamaño bastante potente. En este caso, las he comprado secas, que se pueden guardar en la despensa y pueden estar durante muchos meses, incluso años, en la despensa hasta que se remojan. Es importante cuando las vamos a guisar, remojarlas, bueno, meterlas en un cacharro grande con mucha agua fría y tenerlas durante bastantes horas. Yo normalmente las suelo dejar en remojo por lo menos 12 horas. Menos tiempo también se pueden tener, porque luego, sobre todo, si se van a estofar, bueno, pues al final se hidratarán con los jugos del propio asado y del propio fondo de la cazuela. Pero es importante que estén durante bastante tiempo en remojo en agua. Voy a añadir en el fondo una cazuela de un sauté bastante amplio. Estas historias es conveniente que las hagáis no en cazuelas estrechas y altas, sino a poder ser en cazuelas un poco bajas y amplias, de manera que todas las morillas, todas las carraspiñas, toquen el fondo de la cazuela para que se repartan por igual, sobre todo para que no se magullen, porque son unas setas muy delicadas y no conviene hacerlas en un cacharro estrecho y alto y meter allí la cuchara de madera para ir dando vueltas, porque se suelen lastimar y se suelen estropear. Así que es importante que en una sartén o en un sauté de este tipo bien amplio y bien grande podamos manejar con el asa la cazuela de manera que no tengamos que meter cucharas dentro y no se nos estropeen. Además de este tocino, que ya he visto que empieza a coger muy buena coloración, y del aceite de oliva, vamos a empezar a hacer un sofrito con cebolleta picada. Ojo, yo aquí en plan a tintos añadiendo poca, pero vamos a añadir buena cantidad. Bueno, ahora viene entrada la primavera. Es verdad que es cuando, bueno, pues la morilla está en su, bueno, pues en su apogeo, ¿no? Empieza ya en febrero o marzo, empiezan a desaparecer las primeras heladas, empieza ya a calentar un poco el sol. Bueno, pues la morilla empieza a desperezarse. Y es verdad que los setalaris saben, bueno, pues que un lugar en el que las morillas campan a sus anchas son los lugares que se han quemado. Esas zonas de rastrojos que, bueno, pues los baserritarras queman, o después de un incendio forestal, esas zonas negras, bueno, suelen ser las zonas en las que la morilla se desarrolla en su, no sé, con más comodidad, ¿no? Y en el guión me han puesto una cosa, bueno, pues la verdad que tremenda, que es que, por lo visto, cuentan los cronistas que, bueno, pues una de las mayores cosechas de morillas que se han visto jamás en Europa, por lo visto, ocurrieron después del desembarco de Normandía, que es una historia, la verdad, que muy curiosa. Lógicamente, por el movimiento de tierras y por el Cristo que allí se produjo, los incendios de los bosques y todas estas historias, por lo visto, después de aquel desembarco, unos meses más tarde, bueno, pues aquellas zonas arenosas se plagaron de morillas. Las hemos guisado además en el programa, en alguna ocasión las hemos acompañado con polenta, que sabéis que es una preparación, bueno, pues también muy básica, muy sabrosa, que se hace con, bueno, pues con una sémola de maíz estofada, ha acompañado a carnes, a un montón de historias, y es verdad que, bueno, las hemos hecho, pero no con mucha profusión, pues sobre todo porque es una seta pues que no es fácil de encontrar, que cuesta dinero cuando es fresca, que cuesta pasta cuando es seca, pero que conviene que conozcamos y sobre todo conviene que disfrutemos. Y por lo menos, si os la encontráis en el mercado, o de repente vais un día al colmado o al Ultramarinos y veis que hay un cacharro de colmenilla seca y os apetece, bueno, pues experimentar con ella y disfrutar de ella, por lo menos que tengáis alguna preparación en la cabeza. Después de que el sofrito está bien rehogado, con tocino y con aceite de oliva, la cebollita bien pochada, vamos a añadir un poquito de mantequilla. Hace falta que el fondo esté generoso
en grasa. Y la mantequilla, la nata, el tocino y estas historias son los mejores ingredientes o los mejores aliados para, bueno, pues para una seta que, como veis, bueno, pues al final tiene un montón de cavidades, un montón de oquedades, y es verdad que, bueno, pues es muy agradecida y sobre todo, bueno, lo que necesita es mantequilla, es grasa, es lácteo, es nata, es leche, es este tipo de historias. Como os he dicho antes, las secas, bueno, pues lo que se tienen es a remojo durante máximo, pueden estar un día a remojo, no pasa nada, pero bueno, entre 6-12 horas a remojo. Y una vez que pasan esas horas a remojo en la nevera o fuera en una esquina que no haga mucho calor, lo que hacemos es separar, bueno, pues el caldo, que no deja de ser el agua con ese tinte y con muchísimo sabor, del propio fruto, de la propia morilla. Cuando son muy pequeñitas, normalmente el fabricante suele indicar en los paquetes que la morchela, que la carraspiña viene libre de arena y de tierras y que está limpia. Pero es verdad que en algunos casos, cuando son morillas muy grandes y sobre todo cuando son frescas, conviene abrirlas en dos. Con una tijera se abren, veis que esta está perfectamente limpia. Conviene abrirlas porque en este interior suelen tener un pie blanco que se suele desechar, que suele ser duro. Ese pie blanco se arranca con la mano, suele servir para hacer caldos y estas cosas. Y la morilla, la fresca o la que está remojada, que a pesar de que el fabricante nos dice que están limpias de tierra, como os digo, os conviene abrirlas y limpiar el interior, porque aquí se suelen colar gusanillos, se suelen colar piedrecillas, tierra y todas estas cosas. Y no hay cosa más desagradable, bueno, pues que una morilla que de repente te la metes en la boca o una seta y notas pues el crash de la arenilla. Eso es bastante desagradable. Una vez que tenemos el fondo bien espumado y la cebolleta bien pochada, añadiendo un poco de sal, vamos a añadir las morillas o las carraspiñas. Tienen un poco de agua, como veis, y empiezan un poco a sentirse ahí a gusto. Sueltan bastante agua, las hemos escurrido y, como os digo, sueltan bastante agua. Y lo que conviene es tenerlas a fuego muy pausado, no un fuego muy agresivo, pero un fuego muy pausado, y conviene que vayan, bueno, pues deshidratando, que vayan evaporando ese agua que contienen y que se vaya acumulando en el fondo un jugo bastante sabroso, un jugo muy delicioso. Lo típico que dicen los cocineros, qué pena que en vuestra casa no podéis oler y todas estas historias, pero es verdad que la carraspiña, la morilla, en cuanto la añades a la grasa, a una nata, a una mantequilla, a un fondo de cazuela, saca un olor, bueno, pues que es único, el sabor de la morilla, de la morchela. Pues un sabor como a bosque, un sabor como tostado. Tiene un olor como, yo no me atrevería a decir como a madera, porque no saben a madera ni huelen a madera, pero como un olor torrefacto, muy característico. Es una seta que se puede rellenar, lógicamente tiene esa cavidad y, bueno, pues es muy fácil para poder rellenarla. Por ejemplo, para ensartarle un langostino pelado, la cola de un langostino, hay mucha gente que mete el langostino dentro de la morilla, dejando salir un poco la cola, y esas morillas luego hace pues ragús, las saltea, las estofa. Y es verdad que se pueden hacer cosas muy sabrosas. Conviene tener cerca, como os he dicho antes, el caldo de remojo de las morillas, porque a pesar de que esto, bueno, pues va a soltar jugo, es interesante reforzar un poco con el caldo del remojo, más o menos unos 2 cacillos. Este caldo además es muy sabroso para hacer sopas. Esto no lo desechéis nunca jamás, ¿eh? Esto en cocina es un absoluto tesoro para hacer caldos, para añadirlo, bueno, pues por ejemplo, a sopas, para hacer una crema en un momento dado de champiñones. Por ejemplo, nos comemos las morillas y en este agua de remojo, con unos champiñones, con unas setas de cardo o lo que fuera, y con esas bases de las morillas, lo que son las bases de las morillas, nos podemos currar una sopa, una crema muy sabrosa, rehogando en el fondo las setas con cebolla, con verdura, y en vez de mojar con agua, mojar con caldo, mojando con este caldo de remojo de las morillas, que es un caldo súper sustancioso y súper sabroso. Yo en uno de los sitios, en un sitio del que he hablado en muchas ocasiones, en el que más veces he guisado morillas de muchas calidades y la verdad que ejemplares excepcionales, es en Michel Guérard. Estáis viendo ahí unas fotografías preciosas y me acuerdo que este hombre hace ya muchos años, en la década de los 70, 75, 76, creó un plato que es un ravioli, que todavía lo sigue teniendo en la carta, un ravioli mullido, con setas, escoltado con un montón de morillas y con un jugo muy espumoso, servido con espárragos trigueros, que era un plato que él, bueno, pues cuenta que lo trajo de un viaje a China. Cuando estuvo en China, bueno, pues alucinó con la finura de las pastas, y a partir de esa idea, bueno, pues lo que hizo fue adaptar la cocina francesa, la cocina holandesa y su cocina tradicional, su cocina, bueno, pues muy gustosa, bueno, pues a aquel viaje de China. Y en aquella cocina yo me acuerdo que guisábamos muchísimas
unas morillas muy, muy sabrosas para escoltar, bueno, pues aquellas raviolis mullidos de setas súper sabrosos. Una vez que este jugo, como veis, bueno, pues ya va reduciendo y va quedando en el fondo una glasa muy, muy fina, esto se cocina en unos 8 o 10 minutos, no hace falta más tiempo. Lo que hacemos es, bueno, pues derramar nuestra nata líquida. Fundamental la nata líquida, fundamental. Es verdad que, bueno, pues quizás en estas latitudes no somos muy, bueno, pues no nos gusta mucho lo de mezclar las setas con la nata y estas cosas, a pesar de que hacen gran alianza, pero es verdad que la morilla muchísimo más. Para rescatar lo que nos queda aquí en el fondo, añadimos un poquito de caldo de remojo para aprovechar toda la nata que se nos queda pegada en la, bueno, pues en la jarra. Y vamos a dejar esto a fuego muy, muy suave durante unos, pues eso, 5 o 6 minutos más. Que la seta estofe bien, que se entregue bien, que quede bien sabrosa, bien condensada. Si vemos que hace falta añadir un poquito más de caldo de remojo, le añadimos. Y en un segundito terminaremos. Voy a añadir un poquito de armagnac, una gotita. Y vamos a hacer eso, vamos a esperar 5 minutos a que termine la cocción y en un segundo rematamos con la cáscara de limón, añadiremos cebollín y un poquito más de armagnac y tendremos unas morillas a la crema de flipar en colorines. Mucho sabor, Y además esto además permite, pimienta a cascoporro, meter aquí el molinillo y da la zapa, pimienta a cascoporro. El fondo, como veis, queda bastante cremoso. ¿Veis cómo va haciendo una crema? Al final la morilla, bueno, pues se va quedando como más chata, se va quedando como mucho más entregada al fondo, va cogiendo una especie de textura como, no sé, es una textura como, no sé, como tersa, o sea, nunca llega a quedar blanda del todo, a no ser que la cocéis muchísimo, pero es verdad que, bueno, que al final tampoco conviene que la cocéis muchísimo, a no ser que vayáis a hacer una crema, la vayáis a triturar o alguna cosa de estas. Y a la morilla, bueno, pues le va muy bien la cáscara de limón, entre otras cosas. Esto, como os he dicho antes, bueno, pues en esta base, en este fondo, si deslizáis aquí, añadís, por ejemplo, 300 gramos de un arroz tipo arbóreo o de grano redondo, arroz bomba o alguna historia de estas, le dais unas vueltas a ese arroz, lo rehogáis bien, le añadís, bueno, pues más o menos 1 litro de caldo, si queréis hacer un arroz seco, un buen caldo de carne, o si no, bueno, pues en partes iguales, caldo de carne y este caldo, bueno, pues de remojo de las morillas. Y podéis hacer dos cosas, o un arroz seco, que es cocinarlo como siempre se ha hecho, unos 14 minutos o así con el reposo y hacéis un arroz seco, o si no, poco a poco vais añadiendo caldo, bueno, pues de a pocos, dando vueltas y convertís aquello, bueno, pues en un clásico risotto. Y os aseguro que eso es una preparación ganadora, igual que la pasta, cocéis, bueno, pues una buena pasta, un buen fettuccine, unos buenos espaguetis, un buen macarrón, una historia de estas, y en cuanto los escurrís, bueno, pues lo añadís a este fondo cremoso de morillas, lo añadís aquí, añadís un poco de cocción de la pasta, le dais unas vueltas, dejáis que esto se empape perfectamente y os aseguro que el resultado, bueno, pues es soberbio, ¿veis? El fondo está cremoso, no nadan en exceso de salsa, al revés, las morillas quedan bien cremosas, el contrapunto del limón es fantástico, tanto de la cáscara como si en un momento dado queréis añadir aquí una chorrotada de zumo de limón, que también podéis añadirlo sin contemplaciones. Y luego, otro gran aliado de las morillas es el cebollino. Bien picado y en abundancia. Gran cazuela de morillas, Me encantan este tipo de cosas. Me encanta guisaros y sobre todo me encanta, bueno, pues hablaros de viejos cocineros y contaros, bueno, pues historias divertidas. Meter aquí la cámara. Néctar supremo. Qué rico.